Bueno, muy buenas tardes. Estamos con Elías Amor, un reconocidísimo economista cubano quien reside en España. Elías ha documentado durante todos estos años la debacle económica del régimen castrista y bueno, hoy nos va a hablar sobre el incremento del valor del dólar y también del euro frente al peso cubano y cómo está incidiendo esto en la vida de los cubanos de a pie. Bienvenido, Elías. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Mario. Gracias por invitarme y encantado de estar aquí contigo en tu programa. Elías, cuéntanos un poco acerca de esto, de este incremento del dólar y del euro, que ya están muy por encima del valor que tenían a inicios de años y cómo está influyendo esto en la vida del cubano de a pie. Bueno, esto es algo que en principio ya se preveía desde el año pasado en cuanto se puso en marcha el desbarajuste que conocemos como tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento lo primero que provocó fue una subida espectacular de los precios en el mes de febrero, bueno, en el mes de enero y febrero del año pasado, que situó la tasa de inflación de Cuba en el entorno del 50%, acabando el año en el 77,3%. Eso no hay moneda que lo resista, sobre todo porque fue el primer año en el que, como sabes muy bien, en la tarea de ordenamiento se proponía la desaparición del CUC y la creación del peso cubano como la moneda de referencia en Cuba. Bueno, pues el golpe ha sido de muerte, es decir, el peso cubano en este momento está completamente devaluado, la cotización con el dólar está en caída libre, con el euro todavía peor, porque el peso cubano ha perdido completamente el papel como depósito de valor, como unidad de referencia, y no se encuentran productos que los cubanos puedan comprar en pesos. El cubano que necesita champú, pasta de dientes o leche en polvo, la tiene que pagar en moneda libremente convertible, que eso es otra moneda nueva que se ha creado en Cuba por el gobierno comunista. Estamos, por tanto, ante un escenario único e inédito. Para los cubanos, ni siquiera en el periodo especial se dieron estas condiciones tan negativas. Y lo malo de esto es que no se ve la salida. Es decir, el gobierno es incapaz de poner en marcha políticas monetarias y fiscales antiinflacionistas como en cualquier otro país del mundo y se enredan diciendo que si hay que controlar los precios de las empresas, que si hay que mandar más inspectores, que si la fiscalidad hay que promoverla para que las empresas que más ganan paguen más y así de ese modo no suban los precios. Están diciendo una cantidad de barrabasadas que en mi opinión causan el ridículo más grande y sobre todo ponen en peligro el bienestar y la prosperidad, si es que algo le queda a Cuba de eso. Elías, ¿hay alguna posibilidad de que el dólar y el euro bajen sus precios? En este momento anda el dólar andaba como en 115 pesos cubanos por un dólar. ¿Esto hay alguna posibilidad de que siga aumentando, de que baje? ¿Cómo se prevé el futuro? El valor del dólar y del euro con respecto al peso cubano depende de dos cosas. En primer lugar, del valor propiamente dicho del peso cubano, que como he dicho, está hundido por culpa de la inflación. La diferencia es enorme. Cuba tiene en este momento, a datos de febrero, porque es el último que han dado las autoridades, la inflación en Cuba es de un 23%. En la Unión Europea, la inflación media, con la subida espectacular que está teniendo, no pasa del 7%. En Estados Unidos fue un poquito más alta. Hay diferencias de 14, 15 puntos que explican por qué el peso cubano se hunde absolutamente. Y luego hay políticas económicas que se adoptan en Estados Unidos y en la Unión Europea que van a afectar más al peso cubano. Me refiero a los tipos de interés. En Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, con una responsabilidad muy clara en el control de la inflación, ha decidido ya empezar a aumentar los tipos de interés. En la Unión Europea, el Banco Central Europeo va a hacer lo mismo. Aún no ha movido ficha, pero va a mover los tipos de interés. Bueno, pues esa diferencia entre los tipos de interés de fuera y dentro de la isla va a marcar también más todavía el deterioro del peso cubano. No tanto de el peso en sí, como la revalorización del dólar y de los euros dentro de Cuba. Y el tercer factor que lo explica muy bien es el tema de que en Cuba el cubano que necesita comprar algo básico, lo que sea,
y no lo encuentra en pesos cubanos, tiene que cambiar a dólares o a euros, que es la moneda libremente convertible, para luego después poder comprarlo en las tiendas en moneda libremente convertible, con lo cual hay una demanda interna de divisas por parte de la población, los cubanos que salen al exterior en operaciones de comercio, como también los que necesitan por cualquier motivo dólares o euros para hacer algún tipo de operación. Eso está generando una tercera presión sobre el valor del peso cubano a la baja, que, bueno, pues está en este momento a los niveles que comentaba anteriormente, pero no ha tocado fondo. Mi previsión es que va a seguir cayendo hasta que el gobierno reaccione. Y tú me preguntarás, ¿y qué tiene que hacer el gobierno comunista, verdad? Bueno, pues hay una medida que tendría que haber tomado ya desde hace tiempo, que es devaluar el peso cubano. El mercado informal en Cuba le está diciendo al gobierno comunista lo que vale el peso. El peso no vale 1 por 24, que es el valor de la tarea de ordenamiento. Oiga, olvídese de eso. El peso cubano está en este momento valiendo 100. Perdón, el dólar. El dólar está valiendo 100 pesos cubanos. Ese es un cambio que el mercado le dice al gobierno, al régimen, que tiene que poner en marcha. Y hasta que el gobierno no reaccione y adapte el tipo de cambio del peso a ese, la situación seguirá siendo crítica. Porque la economía tiene unas reglas y el mercado es el que está marcando esas reglas. El régimen comunista va por detrás, tapando agujeros y sin saber muy bien qué hacer. Y en cambio el mercado, la demanda y la oferta de pesos y de dólares y de euros, le está diciendo al régimen por dónde hay que ir. Mientras más tarden en tomar medidas, insisto, de política monetaria y fiscal y de tipo de cambio, peor será la situación. Y también, bueno, me imagino que esta avalancha de cubanos, 80.000 han llegado a las fronteras de Estados Unidos en apenas 6 meses. Todos estos cubanos también necesitan dólares, también necesitan euros para comprar sus pasajes, para pagar esos recorridos a través de la selva, etcétera. Y eso también está influyendo en ese precio, ¿no? Sí, el que sale al exterior necesita llevar dólares, fundamentalmente porque estamos en América Latina y en América Latina los euros quedan muy lejos y por tanto el que va a escapar de Cuba huyendo, como está huyendo gente ahora que se está yendo otra vez, hay una especie de boom migratorio en este momento, pues tiene que llevar dólares. Pero fíjate, esa gente lleva pequeñas cantidades de dólares, no llevan demasiado. Más dólares lleva, por ejemplo, un cubano que lleva el encargo de comprar en el exterior comida, cosas de limpieza, medicamentos y otros enseres que son estos que ahora entran por aduana de manera rápida y expedita. Según mis cálculos, una media de entre 2.000 y 3.000 dólares saca cada cubano en dirección hacia República Dominicana, Haití o Cancún, en donde se compran esas mercancías que luego vuelven a Cuba pagando unas sobretarifas aéreas de la compañía aérea, porque hay que meter como 2 o 3 bultos grandes de mercancía. Esto es una auténtica barbaridad. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Y todo esto que está ocurriendo es culpa del gobierno comunista, que es el que precisamente permite realizar esas operaciones como una salida o una vía de escape a la grave situación económica que existe dentro de Cuba de falta de productos. La escasez de oferta es el drama fundamental de la economía cubana. Los cubanos no tienen dónde elegir. Van fundamentalmente a depender de la canasta normada que ofrece el gobierno, que cada día es más magra, más limitada. Ese es el problema. Y como Elías, no hay soluciones por parte del régimen a ese problema, pues la situación se eterniza y se complica cada vez más. Elías, una pregunta. El gobierno había puesto todos sus huevos en la cesta de la recuperación del turismo después de la pandemia, en la cesta de una posible regreso de las relaciones con Estados Unidos, de la inversión extranjera. Nada de eso ha pasado. ¿Cómo cómo prevés el desarrollo económico de Cuba en estos próximos años? Es decir, ¿realmente es posible esa expectativa que tiene el régimen de crecimiento económico? Creo que hablaban de un 4% de crecimiento económico este año. Bueno, yo creo que, como dices muy bien, es una expectativa que no se va a cumplir. Pero no pasa nada porque las perspectivas del plan no se cumplen nunca. Mira, te voy a dar un dato que esta mañana he estado analizando. En Cuba, entre enero y abril de este año, el ministro el otro día celebró, el ministro de Turismo, que habían llegado 450.000 turistas, que era el doble que el año pasado. El año pasado fue un año de pandemia, un año muy malo. Bueno, pues me he preocupado de buscar la cifra de turistas que han entrado en República Dominicana en los 3 primeros meses, no incluye abril todavía,
Bueno, pues en República Dominicana, en los 3 primeros meses del año, han sido 1.450.000. Es decir, 4 veces más que los turistas que han entrado en Cuba. Y además, qué curioso, en República Dominicana la mitad de esos turistas proceden de Europa, que a Cuba los turistas europeos no están yendo. El régimen comunista se debería de plantear por qué los turistas europeos no viajan a Cuba. ¿Qué problema hay que los europeos no van a Cuba? Esa es una pregunta que le podíamos dedicar a Díaz-Canel, si nos está viendo, para ver si lo responde, porque República Dominicana es un éxito. Es verdad que República Dominicana tiene un componente muy importante de turismo procedente de Estados Unidos. Cuba también lo tiene. Cuba tiene el turismo de la comunidad cubana en el exterior, que viene toda de Estados Unidos. Pero la República Dominicana, de ese 1.450.000, del orden de medio millón, vienen de Europa. Por lo tanto, Cuba, si no atrae turismo europeo, es por alguna razón. Que se lo hagan mirar. Yo creo que las perspectivas de este año de la economía cubana son absolutamente nefastas, en el sentido de que el rebote que se esperaba ver producido después de la crisis de la pandemia no se va a dar. No se va a dar en el año 21, que todavía estamos esperando que den la cifra correspondiente al ejercicio del 21, la tienen secuestrada, no la quieren dar, no debe de ser buena, y esa previsión de un 4% en el plan, que la CEPAL se ha rebajado a un 3%, yo creo que es demasiado halagosa para lo que realmente va a ocurrir. No están en funcionamiento los motores de la economía cubana. Si la economía cubana quisiera crecer, el gobierno tendría que, primero, producir más alimentos, segundo, construir más viviendas, tercero, invertir más del presupuesto y menos gasto corriente y despilfarro, y en cuarto lugar, promover realmente el comercio, no con intermediarios de Malmierca, sino con el libre comercio, es decir, dejar que las MIPYMES exporten libremente sin necesidad de estar pagando peajes y cuotas a Malmierca. Yo creo que como no son medidas adaptables al pensamiento comunista, y esta gente son fundamentalmente ideólogos del marxismo y del comunismo, pues evidentemente no van a hacer nada de esto, y lo peor de todo es que la economía cubana cada vez va a ir a peor a lo largo de este año. Elías, siempre es un placer hablar contigo, con los datos ahí, con la información veraz y puntual sobre la economía cubana. No me resta más que invitar a los amigos televidentes a que visiten tu blog Cuba Economía, donde hay análisis todas las semanas de lo que está pasando en la isla. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos durante este espacio y nos mantendremos en contacto. Muchas gracias a ti, Mario, y hasta la pronto, cuando tú quieras. Un saludo. Gracias.